Mañana es 25 de noviembre, mañana es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día que en el calendario se marca para luchar contra lo que tradicionalmente se ha llamado violencia de género y que, bueno, pues hoy día se especifica más, ahora que nos gusta mucho mirar con lupa cada término, violencia contra la mujer o violencias, también se utiliza en plural por la variedad del abanico, ¿no?, dentro del concepto violencia. Hoy por eso queríamos bueno, pues tomarle un poco la temperatura a cómo está la situación, a sobre qué tenemos que reflexionar justo en este siglo XXI, en este año 2020 de locos. También hay que hablar de este asunto porque, bueno, pues también este asunto, por desgracia, sigue siendo protagonista de nuestra sociedad y lo vamos a hablar con algunos de los agentes que están trabajando día a día para intentar, por un lado, defender a quienes están sufriendo algún caso de violencia, dar soporte y cobertura a quienes la padecen, ayudar en el ámbito también sanitario y concienciar y educar en materia de igualdad y de lucha contra la violencia. Más o menos son los pilares sobre los que hoy tenemos a nuestros invitados. Por suerte, hoy tenemos que decir que normalmente cuando hablamos de estos temas tenemos a casi todo mujeres, hoy tenemos un hombre, cosa que me alegra también. Vamos a iros presentando a quienes nos acompañan en plató. Ya sabéis que por la medida de seguridad no podemos tener a todos los invitados juntos aquí en plató, así que tenemos algunos en plató y otros a través de conexión digital, por decirlo así. Marianela, que bueno, pues ya la conocéis porque cada vez que hablamos de estos asuntos, Marianela, que es técnica de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella, ella amablemente siempre viene a compartir un ratito con nosotros. Marianela, bienvenida. Buenos días, gracias. Hoy estás acompañada de un caballero, que pues esto sí nos gusta, que al frente de la unidad de familia de la policía local está Jorge, es el subinspector Jorge Iglesias. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días. Nos gusta ver que vamos a hablar de este asunto y que la policía estás tú al frente de la unidad, con un equipo estupendo también, que trabajáis, la verdad, que muy duro. Y en conexión tenemos a dos mujeres que saben muy bien de qué hablamos. Por un lado, la parte sanitaria nos la aporta Carmen Agüera, que es la responsable de violencia de género en el Hospital Costa del Sol, con un trabajo pionero que se está haciendo desde el hospital en varios ámbitos, principalmente relacionado con los protocolos. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por atendernos, por acudir a nuestra llamada. Gracias a vosotros. Y tenemos también a Yolanda Sánchez, que es asesora del CEP Marbella Coín, que es quien se encarga de esa parte educativa, formativa, dentro del ámbito del profesorado, del ámbito educativo. Yolanda, muy buenas. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Un placer tenerte hoy con nosotros. Bueno, vamos a empezar a charlar sobre varios asuntos. Marianela, como eres la que más experiencia tienes en esta charla con nosotros, ¿qué foco podemos darle hoy a este tema? ¿En qué punto estamos como sociedad, como población, quizá en concreto en Marbella, en este asunto? Bueno, pues yo creo, Roberto, que lo que hemos vivido, la dureza que hemos vivido de los tiempos del confinamiento y lo que estamos viviendo ahora puede servir pues para reflexionar y para tomar la temperatura de lo que realmente significa la violencia de género y sobre todo la situación que hemos vivido, ¿no? Y realmente, bueno, pues trabajar en el tema de la prevención, de la asistencia y en fin, como siempre hemos hecho, ¿no? Pero creo que estamos viviendo y hemos vivido especiales momentos de dureza y se han visto volcados en las cifras de atenciones y demás. Claro, porque recordemos que hemos estado 3 meses encerrados en casa, ha habido un confinamiento duro, pero los meses posteriores, bueno, pues ha habido no un confinamiento, pero sí mucho más tiempo doméstico, y pensemos que una parte importante de la violencia de género que sufren las mujeres actualmente, una parte importante viene en el ámbito doméstico. Y ahí es donde imaginamos esa dura realidad de estar 3 meses, por ejemplo, encerrada con tu agresor, sin tener escapatoria, ni ratos de alivio, ni ningún tipo de oxígeno, ¿no?, que como normalmente se suele decir. Habéis notado, ¿no?, por ejemplo, en la delegación vosotros el incremento de consultas, de casos. Bueno, pues siempre realizamos cómputos trimestrales, ¿no?, sobre todo para ofrecer datos en la mesa de coordinación
Y bueno, pues observamos cuando hicimos la mesa en julio que se había triplicado el número de asistencias, lógicamente telefónicas, pero asistencias y en torno al tema de víctimas, de asistencias de carácter civil, en fin, en definitiva ha sido muy desbordado el trabajo y la demanda. Jorge, ¿vosotros habéis notado también el aumento de denuncias? Pues mira, extrañamente, no sé cuál puede ser la causa, porque muchas veces yo me paro a pensar, digo, bueno, a lo mejor la causa es ese miedo a denunciar. Nosotros, sin embargo, en el periodo de confinamiento, policialmente hemos tenido muchísimas menos intervenciones. Es decir, lo que se deduce... No, o sea, que no daban, en este tiempo de confinamiento, no daban el paso. Exactamente. Supongo, claro, por miedo también a la circunstancia, ¿no? Que daban el paso viviendo, de ¿no? pedir ayuda a ellos, sin embargo, ese paso de denunciar o de acercarse a la policía, por lo menos en el caso de la policía local, de hecho contrastan las cifras con lo que ha venido después del confinamiento. Después sí que ha vuelto otra vez a sus niveles al ritmo, normal. por desgracia, normal, ¿no? Exactamente. Un paso que siempre decimos, Jorge, es importante e imprescindible. Es decir, en algún momento esas víctimas de violencia de género tienen que dar ese paso policial, por decirlo así, de denuncia, ¿no? Por supuesto, es fundamental. O sea, el trabajo que desde su delegación se hace es fabuloso y asistencialmente es lo mejor, pero al final la reclamación penal y el poner a disposición judicial al maltratador, eso no se va a hacer desde la delegación, sino que se va a hacer desde la policía. Entonces, y ese paso, ¿no, Marinela? Es uno de los que más cuesta dar, ¿no? Claro, porque... El de la denuncia, ya firme, ¿no? El de ir a la comisaría, sí, ¿no? Sí. Algo que no solo es difícil en estos tiempos que hemos vivido, sino que es difícil siempre, porque, bueno, pues porque lógicamente tiene unas connotaciones, sobre todo de relaciones íntimas, de relaciones familiares, de consecuencias en el ámbito de familia, esa denuncia, y bueno, pues todo eso son unos condicionantes a veces infranqueables, ¿no? Sí, sí, que pues donde realmente se comienza, ¿no? Casi a escalar la montaña es precisamente en ese punto, ¿no? En el de la denuncia, ¿no? Y donde, bueno, pues todo ya se hace, pues decir, oficial, público, y empieza, ¿no? La maquinaria, que, bueno, pues en muchos casos es muy complicada y muy dolorosa para la propia víctima, ¿no? Carmen, vosotros en el Hospital Costa del Sol, ¿qué registros tenéis, qué sensaciones que habéis tenido durante este tiempo? Primero con confinamiento y luego sin él, pero con quizá más tiempo doméstico. ¿Habéis notado cambios? Bueno, nosotros durante el confinamiento efectivamente ha habido una disminución del número de detección de violencia de género, porque también el número de urgencias que acudían casi todas eran fundamentalmente por el COVID, ¿no? Claro. Entonces el número disminuyó, pero pasado el confinamiento ha habido un aumento de hasta un 10% más de las fechas similares del año anterior. O sea que sí que efectivamente ha habido ese repunte posteriormente de las mujeres que han acudido con situaciones de violencia de género que ya ellas lo vienen denunciando, o incluso algunas que nosotros hemos detectado por síntomas sospechosos de que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género. Claro, porque ahí precisamente, Carmen, también me gustaría que lo tuvieran claro los espectadores. En nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Costa del Sol, sois pioneros en todo lo que tiene que ver con protocolos, que es muy importante. Parece que lo que está en el papel hay veces que, bueno, pues resulta algo más frío, pero es tan importante ese protocolo, que esté tan claro y funciona como una maquinaria engrasada, ¿eh? Sí, los protocolos son muy importantes. Primero porque cuando algo está escrito significa que este hospital está comprometido con eso. Eso es lo primero. Segundo, porque es una herramienta de trabajo para el profesional.
Cuando no sabes muy bien qué actuaciones son las que tienes que seguir, te diriges al protocolo que te va a guiar con bastante tranquilidad hacia lo que tienes que hacer y homogeniza las actuaciones. Es decir, ya no va cada uno con lo que cree que debe hacer, sino que está todo descrito qué es lo que hay que hacer en cada paso. Por lo tanto, los protocolos son fundamentales para nuestro trabajo, ¿no? Y naturalmente, sí es cierto lo que tú dices, aquí en este hospital hemos sido pioneros en hacer protocolos de detección y actuación con las mujeres víctimas de violencia de género. Ya en el 2080, no, en el 2000 no, en el 1900, en el 98 más o menos fue cuando se hizo el primer protocolo y ya a partir de ahí hemos ido actualizando. Incluso prácticas que nosotros pusimos en marcha han sido en la comunidad andaluza, se han extendido y se han asumido para los protocolos andaluces. Lo que está claro que en todos estos años de lucha, lo que sí estamos convencidos que se ha avanzado mucho es en la cobertura, ¿no? En el apoyo, en las herramientas que una mujer que se ve en esas circunstancias de violencia, va a tener, ¿no? En eso se ha avanzado mucho. Quizá, y ahora enlazo un poco con Yolanda, donde nos queda todavía mucho por hacer es en materia de educación, de concienciación. Ahí es donde estáis vosotros trabajando, Yolanda, que es una parte muy importante y unas herramientas que se intenta dar a otro de los núcleos importantes de detección y de prevención de violencia de género, que son los centros educativos, ¿no? Sí, desde el CEP ofrecemos formación a todo el profesorado de nuestra zona y en concreto en el tema de la igualdad estamos muy comprometidos y bueno, lo trabajamos a través de todas nuestras actividades formativas y intentamos que sea de manera transversal y que se trabaje dentro del ámbito de la convivencia y no de manera aislada. De esta manera, pues ofrecemos formación a todos los responsables de igualdad, puesto que en cada centro educativo es obligatorio que haya un responsable o una responsable de igualdad que se encargan no solamente de elaborar el plan de igualdad, porque bueno, esto es un trabajo que recae en toda la comunidad educativa, aunque el responsable o la responsable digamos que es el encargado de velar por su desarrollo y su correcto funcionamiento, pero bueno, es un trabajo en equipo, al final es un trabajo de todo el claustro, el que tiene que aportar en el desarrollo de un currículum no sexista, visibilizar las aportaciones de las mujeres. Y bueno, desde el CEP intentamos dar formación sobre todo al tratamiento transversal de la perspectiva de género en el currículum, la formación igualitaria y coeducativa en el plan de convivencia, que se refleje también en el plan de orientación y acción tutorial, que son los documentos del centro, donde tiene que quedar recogido para todo, con propuestas para todo el alumnado, para el profesorado y para las familias. Entonces, pues bueno, desde el CEP ofrecemos formación no solamente a los responsables de igualdad, sino también a los tutores, tutoras, orientadores y al profesorado en general. Creo, Yolanda, que ello, pues, hoy tenéis una acción, ¿no, Yolanda? Hoy tenéis una actividad, ¿no? Hoy tenemos una actividad en concreto que hemos elaborado conjuntamente con el Ayuntamiento de Marbella y con la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento, que es para tratar el tema de la violencia económica en jóvenes. Entonces, el Ayuntamiento ha elaborado una guía con recursos educativos para el profesorado, que es muy interesante, y a través de estas jornadas pues la vamos a dar a conocer, aparte de trabajar también el tema pedagógico, de cómo llevarlo al aula y de cómo trabajar con los jóvenes. Claro, porque precisamente es una parte de la población, los jóvenes, que Marianela más preocupa ahora, ¿no? Hay un aumento de circunstancias de este tipo, porque no sé si llegan a ser casos realmente, si se llegan a producir las denuncias, ahora le preguntaremos al subinspector, pero hay una realidad en el ámbito de los adolescentes, de la gente joven, que pasa por la violencia. Y esto, bueno, pues choca mucho con todas estas herramientas que hay desplegadas ahora mismo. Hay mucha información en los centros educativos, como nos cuenta Yolanda, hay profesionales que están
formados precisamente en igualdad. Hay una línea que conduce, ¿no?, todo el discurso en los centros educativos de igualdad, de respeto, y hay un repunte en violencia de género en los institutos, por ejemplo. Bueno, venimos No sé si en los institutos, claro, en los jóvenes, seamos justos, sí, que va a parecer que ocurre allí, no, claro, en los jóvenes, ¿no? Venimos hablando de esto hace ya muchísimo tiempo, que bueno, pues que es una población diana, porque es una población que interactúa entre ellos con estereotipos de falsos amores y de muchísimo condimento de violencia, ¿no? Entonces, claro, yo afortunadamente y desde el departamento jurídico te puedo decir que en esta última temporada no he tenido temas con respecto a jóvenes, ¿no? Pero sí es cierto que va un poco por épocas, ¿no? Y es un trabajo, bueno, pues que llevamos realizando en la delegación desde hace 19 años, lo que son las campañas de coeducación tanto a primaria como a secundaria, que cada año, bueno, pues abarca a 1.500 alumnos, ¿eh? O sea, que quiere decir que es una población... ya una generación que desde edad muy temprana ha ido recibiendo esa educación en igualdad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esa educación en igualdad, si luego el entorno de familia, lo que ves, lo que oyes, las canciones, vamos curtiéndonos con todo lo que es nuestro momento del día a día, y a veces unos pesan más y otros menos. Vosotros, Jorge, ¿habéis notado en asuntos relacionados con edad algo llamativo? Es decir, ¿hay más denuncias de chicas jóvenes de lo que normalmente suele haber? ¿O? No, mira, en este caso yo creo que precisamente lo llamativo es que no hay nada llamativo. Es decir, yo precisamente cuando la educación está más encima de la igualdad, uno espera que la franja de edad de los jóvenes sea cercana a cero. Y te das cuenta de que no, que es similar al resto de otras franjas. Entonces, eso es lo llamativo. Sí, o sea, no que con los datos el mensaje es que la violencia de género afecta a todas las porciones que podamos hacer del sector femenino por igual, ¿no? Digamos que en generaciones anteriores pues había, o queríamos creer que había una causa educacional, y ahora, bueno, se está invirtiendo mucho, como dicen las compañeras, se está invirtiendo mucho en educación igualitaria, en formación de género, y bueno, el resultado, hombre, no digo que no esté dando resultado, pero que muchas veces te llama la atención que no baje más, porque los medios que se están utilizando es para que estas cosas, no sé, dejaran de suceder en ciertas edades. Vosotros, Carmen, en el hospital, con sensaciones parecidas a las del subinspector, vosotros que también manejáis cifras. Sí, no, nosotros la edad que tenemos recogida de más afluencia de violencia de género es más elevada, no es tanto en los jóvenes. A partir de los 20 hasta los 45 años aproximadamente es la edad de mayor incidencia. Sin embargo, yo lo que sí creo con respecto a que siga esa incidencia a nivel de los jóvenes es que naturalmente no es solo lo que reciben en el colegio, que es importantísimo, sino que reciben mucho del exterior. Tenemos las canciones que siguen fomentando la violencia de género, muchos tipos de canciones, ¿no? Películas. También la publicidad, en todo eso, eso tendría que estar mucho más controlado de forma de que no se fomentara de ninguna manera la desigualdad y en algunas canciones incluso actos violentos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es que el joven puede acceder a todo y todo le influye en su forma de ser, en un momento de su vida en el que está buscando grupos de iguales, ¿no? Entonces, sí. Al final parece que quienes únicamente educan son los colegios, los institutos, los profesores, los docentes, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Por lo menos a las cifras y a los hechos nos remitimos, ¿no? ¿No, Yolanda, qué sensaciones tienes tú?
Sí, nosotros, bueno, al hilo de lo que dice Carmen, pues recibimos demandas formativas de nuestros centros de referencia y una de las demandas formativas que recibimos es en el tema del bullying, del ciberbullying y sobre todo con violencia de género, y también el tema de cómo está educando, entre comillas, la industria pornográfica a nuestros jóvenes. Pueden acceder desde sus móviles a todo tipo de contenidos, como comentaba Carmen, y bueno, donde no hay una educación afectivo-sexual en condiciones, pues está siendo suplida por esta industria que mueve millones al año y que al final pues todos los chicos y chicas pueden acceder a ella, y lo que ahí se muestra pues no tiene nada que ver con la vida real, claro está. Las relaciones que ahí se muestran no son igualitarias, sino que son de violencia, de poder sobre la mujer, y en ese sentido sí que recibimos y estamos apostando por ello. Varias de nuestras formaciones van en ese sentido, de educar en el tema afectivo-sexual y de explicar en qué consiste la industria pornográfica porque tarde o temprano pues casi todos lo van a ver y que sepan a lo que se enfrentan. Qué melón tan interesante ha abierto Yolanda, el asunto de la educación afectivo-sexual, el asunto de la pornografía, de dónde aprenden, ¿no?, los chavales hoy día a cómo deben ser sus relaciones sexuales o sus relaciones afectivo-sexuales. En esto, claro, se ha trabajado menos, ¿no, Marianela? Se ha trabajado mucho en otros muchos aspectos de igualdad. En el asunto afectivo-sexual, quizá también por los tabúes sociales que pueda haber, se ha trabajado menos, ¿no? Pues no, porque lo que te decía antes, las campañas llevamos realizándolas pues hace muchísimos años. Prácticamente recuerdo que desde que entré, prácticamente, o sea, hace ya 18, 19 años. Entonces, lo que va a secundaria son campañas afectivo-sexual. Pues siguen reclamándolo, Claro, es decir, son quizás es la parte donde generaciones, estamos cojeando todavía. claro, pero son generaciones nuevas las que van naciendo a todas sus relaciones, ¿no? Claro, Entonces, y claro, como también apuntaba Yolanda, claro, ahora estamos en el punto en el que el acceso, por ejemplo, a ese material es inmediato, instantáneo con un teléfono móvil. Ya no tiene que esperar exactamente. a que los padres se vayan de casa, estar solos en una circunstancia que ellos puedan ver ese vídeo, ¿no? Ahora lo tienen todo en cualquier momento y acceso instantáneo, claro. Pues Esto sí. es algo que supongo, Jorge, la tecnología en todo esto, como en otros muchos delitos, ha acelerado, ¿no?, y ha abierto el campo, ¿no? Claro, es lo que tú vienes diciendo, ¿no? Que ya no es tanto la educación, sino que la accesibilidad esa es mucho más fácil. Hace no mucho, cualquiera que tuviera un ordenador tenía acceso a prácticamente a todo. Ahora, desde el teléfono móvil, hombre, sí es verdad que se persiguen delitos con imágenes de menores, pero bueno, está un poquito Yo supongo abierto. que hay una parte también, y supongo que vosotros tendréis, igual que Carmen, ¿no?, cierta perspectiva, que hay una parte importante de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿no? Deben estar estos dos delitos muy estrechamente relacionados, ¿no? Sí, no toda la violencia sobre la mujer es sexual, pero evidentemente es una parte importante. El hecho de los abusos y violaciones dentro de la pareja están ahí y son una parte importante de las agresiones que sufren las mujeres. Supongo que también, Carmen, es una parte de la detección, ¿no?, que en un centro hospitalario se puede hacer de esta realidad, ¿no? Algunas de las alertas saltarán en el momento de tener algún caso de violencia sexual, ¿no? Cuando una mujer es sometida a violencia, se dan casi todos los tipos de violencia. La física, la psicológica, por supuesto, desde mucho antes de iniciar, y la sexual, ¿no? Eso dentro de la pareja. Pero también tenemos la otra violencia sexual por un extraño fuera de la pareja, que esa es la más dramática, es la más alarmante, es cuando te vienen las agresiones sexuales. Y en las agresiones sexuales sí que tenemos un número importante de jóvenes
de jóvenes desde 14 años aproximadamente. Podemos tener hasta los 30 y tantos años de mujeres sometidas a agresiones sexuales, ¿no? Entonces, se puede detectar por síntomas clínicos que aparezcan en la exploración habitual de una mujer, porque tengan infecciones de repetición, abortos de repetición. Todo eso nos puede llevar a conclusiones de que eso es un indicador de que esa mujer puede estar viviendo un tipo de violencia sexual. Pero el abordaje de las agresiones sexuales puntuales por un extraño, eso sí que es necesita, nosotros lo tenemos así y también la Junta de Andalucía lo ha sacado ya, es un protocolo específico para ese abordaje de las agresiones sexuales, tanto por un extraño como por un conocido, ¿no? O sea, pero que son el abordaje sanitario que debe de ser coordinado con el resto de las administraciones que intervienen, como son Justicia, como es Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y también el Instituto Médico Legal, porque tiene que acudir el forense para hacer la actuación en un solo acto, tanto sanitaria como médico-legal, porque hay que coger muestras para perseguir el delito y para proteger a la mujer, ¿no? Ajá. Con lo que, Yolanda, habéis detectado por lo que nos comentabas que quizá es uno de los puntos donde hay que reforzar, ¿no? Por lo menos la parte educativa y formativa, primero, supongo, del profesorado y luego de los alumnos, ¿no? Es fundamental reforzar la educación, además desde educación infantil ya hay que empezar a trabajar el tema de las emociones, el tema de la educación afectivo-sexual. No es que se muestren en infantil temas de contenido sexual, sino comenzar a trabajar las emociones, comenzar a trabajar la afectividad y comenzar a trabajar el tema del juguete no sexista. Hay muchísimas cosas que se pueden empezar a trabajar ya desde educación infantil. Y conforme el niño va creciendo y se va desarrollando, o la niña, pues entonces ya sí, cuando llegue el tema a la secundaria o al bachillerato, pues ahí sí ya abordaremos más el tema de la educación afectivo-sexual. Pero hay que empezar desde infantil, porque si no es demasiado tarde. Hay ciertos roles que se adquieren desde la casa y es difícil de erradicarlos. Sí, sobre todo cuando los padres, en cuanto escuchan hablar de esto, les entra casi una urticaria, ¿no? Y hay algunos que se ponen de uñas. Hay que lidiar con eso, que claro, ahí ya no entráis vosotros, es decir, ya y educar a los padres ya, eso ya sería tarea imposible, ¿no? Aunque desde los centros también se pueden organizar charlas para los padres y para las madres y un poco pues trabajar en conjunto, es el objetivo, ¿no? Que toda la comunidad educativa trabaje de manera conjunta estos temas. El problema es que los padres que van a las charlas no les hace falta, porque son los que ya están concienciados y los que ya están... El problema son los que no quedan. Pero bueno, es muy importante, la verdad, que se haga esa tarea. Claro, en todo esto todavía, Marianela, bueno, pues en el cómputo general de la sociedad tenemos muchos tabúes. Sigue existiendo, ¿no? Una parte que quiere ocultar, ¿no? O que en materia de violencia de género se quieren colgar algunas etiquetas para que otros muchos se sacudan el problema, ¿no? Esa etiqueta es para ese tipo y para ese perfil, a mí no me afecta, ¿no? Y esto nos afecta a todos. Pues sí. Y estamos todos involucrados. Hablábamos antes de que no había perfiles, no había situaciones, son situaciones personales. Yo puedo hablar, bueno, pues que he tenido desde miembros de la nobleza, porque realmente estamos en un lugar que se veranea, que se pasa tiempo de ocio y demás, mujeres pues de un alto standing, mujeres científicas, mujeres de toda clase social, de todas edades. Entonces realmente hablar de perfiles, podemos hablar de que hay mayor incidencia, a lo mejor como ha dicho Carmen, en determinados tramos de edad, porque realmente son tramos de edad en lo que la mujer, bueno, pues se hace un interrogante de qué está viviendo y de si quiere seguir viviéndolo y qué medios tiene para poder salir de aquello, ¿no? Es como yo digo, primero poner nombre y apellido a lo que vives. A partir de ahí,
empezamos a trabajar porque tú ya tienes la conciencia de que estás viviendo algo que realmente no puedes soportar ni quieres hacerlo. Entonces un poco, bueno, lo que te decía, tenemos un abanico desgraciadamente muy extenso en edades y en circunstancias personales, profesionales y de todo tipo. Hoy por lo menos terminar, Jorge, este ratito de charla, que nos quedamos sin tiempo, aquí en televisión siempre vamos escasos de eso, de tiempo, por lo menos terminar con ese mensaje positivo, es decir, hay ayuda, hay herramientas, cualquier mujer que esté ahora mismo en una situación que pueda identificar como violenta, de eso, como siempre se dice, se puede salir. Es decir, hay opciones, ¿no? Porque muchas veces la mujer tiene miedo, ¿no? a dar ese paso, a romper con todo eso que le hace sufrir, con todo eso que le oprime, porque cree que va a estar sola ante una circunstancia totalmente adversa, y hay muchas herramientas, ¿no? Bueno, esta mesa es muestra de ello, ¿no? Va a tener sitios donde acudir, tanto asistenciales como sanitarios, como la propia policía, y bueno, todos vamos a intentar estar ahí para ayudarle. Sí, además que en el primer momento, ¿no?, que da un paso, o bien en un hospital, o bien acude a la Delegación de Igualdad, o acude a la policía, en ese primer momento que sea ese pequeño paso, se pone en marcha un mecanismo, un protocolo, una serie de medidas que ayudan, que arropan, que protegen, para que, bueno, pues se pueda desarrollar el objetivo principal, primero, que es apartar a la mujer de su agresor, y luego es que ese agresor cumpla, lógicamente, con su responsabilidad legal, ¿no?, y penal, ¿no?, que eso, lógicamente, también es algo importante, ¿no? Eso es. Y protección, que siempre reclaman las mujeres que han sido víctimas de violencia, reclaman mayor protección. Quizá en eso también hay que mejorar un poco, ¿no? Claro, el tema existe, pero claro, los recursos son limitados, sí, siempre. Y sobre todo para el tema de la protección es lo que llamamos la valoración de riesgos, y eso es una valoración que se hace sobre un formulario que te da un resultado, y al final la mujer en algún momento determinado siempre puede que esté sola. Siempre puede que esté sola. Y el tema de los riesgos bajo, alto, pues eso cambia de un día para otro, de un día para otro y de un minuto a otro. Nosotros tenemos valoraciones bajo, bueno, pues hay protocolos para los riesgos bajos, hay protocolos para los riesgos incluso no apreciados. Ya cuando empiezas a hablar de riesgo alto, tú estás ya más pendiente, más predispuesto, y llegas incluso a la escolta 24 horas. Pero en estos riesgos bajos yo creo que hay más riesgo de lo que parece. Sí, porque es verdad que la situación es bastante cambiante, ¿no? Y sí, la realidad en ese momento puede ser una y al día siguiente puede ser otra. Vamos a darle las gracias a nuestras dos invitadas digitales, que, por decirlo así, Carmen, Yolanda, gracias por habernos acompañado, por habernos aportado vuestra experiencia, vuestra valiosísima experiencia, y felicidades tanto al Hospital Costa del Sol como al Centro de Profesorado Marbella Coir por la labor que estáis haciendo en esta materia. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Y a vosotros, Jorge, Mariana, gracias también por venir. Sé que trabajáis de manera coordinada y estrecha, y que, bueno, pues todos los mecanismos van funcionando. Así que desde aquí animar a cualquier mujer. Está también este recurso del 016, ese teléfono que en el momento en el que se marca empieza a funcionar toda esa maquinaria de protección, de ayuda y de asistencia, y un teléfono que no deja rastro a la factura telefónica. No se va a descubrir que esa mujer ha marcado el 016. Así que creo que también es importante que sepamos todas las alternativas que hay, y cada una, pues supongo, atenderá una necesidad en un momento determinado. Pues, Mariana, Jorge, gracias. Si me permites un minuto, por dar una información, bueno, porque es reciente, informaros de que la Policía Local de Marbella se ha incorporado por fin, se ha aprobado en Junta Local de Seguridad al programa Biogen. Cierto. Vamos a estar trabajando codo con Policía Nacional en ese sentido, y bueno, va a estar todo mucho más unificado, y yo creo, bajo mi punto de vista, que es un gran adelanto para la protección de las víctimas en el municipio de Marbella. Pues nos alegra que esto sirva para que estéis mucho más coordinados, con un trabajo mucho más estrecho, y todo sea mucho más fácil, ¿no?, en el trabajo diario. Gracias. Nos tenemos que despedir, ponemos el punto y final por hoy, pero mañana volvemos, mañana regresamos a partir de las 10 con mucha más actualidad. Que tengáis un feliz día.